Hola, hola. Bueno, pues vamos a continuar con la lectura de el libro El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, con el capítulo 3 de la primera parte, El regreso. Uno. La negativa al regreso. Cuando la misión del héroe se ha llevado a cabo por penetración de la fuente o por medio de la gracia de alguna personificación masculina o femenina, humana o animal, el aventurero debe regresar con su trofeo transmutador de la vida. El ciclo completo, la norma del monomito, requiere que el héroe empiece ahora la labor de traer los misterios de la sabiduría, el vellocino de oro o su princesa dormida al reino de la humanidad, donde la dádiva habrá de significar la renovación de la comunidad, de la nación, del planeta o de los 10.000 mundos. Pero esta responsabilidad ha sido frecuentemente rechazada. Aún el Buda, después de su triunfo, dudó de si el mensaje de realización podría ser comunicado, y se dice que varios santos han muerto mientras se encontraban sumidos en un éxtasis sobrenatural. Son numerosos los héroes que, según la fábula, han permanecido para siempre en la isla bendita, en compañía de la eterna diosa del ser inmortal. Hay una historia conmovedora sobre un antiguo rey guerrero hindú llamado Muchukunda. Este rey nació del costado izquierdo de su padre, quien había tomado por equivocación una bebida fertilizante que los brahmines habían preparado para su esposa, y de acuerdo con los símbolos prometedores de este milagro, la maravilla sin madre, fruto de la entraña masculina, llegó a ser un rey entre los reyes, de tal manera que cuando los dioses en un tiempo fueron derrotados en su perpetua disputa con los demonios, lo llamaron para pedirle ayuda. El rey lo llevó a una gran victoria y los dioses, en su divino placer, le prometieron la realización de su más alto deseo. ¿Pero qué podría desear un rey que era casi omnipotente? ¿Qué supremo don de dones podía concebir aquel amo de los hombres? El rey Muchukunda, dice la historia, estaba muy cansado después de la batalla. Todo lo que pidió fue se le concediera un sueño sin fin y que cualquier persona que se atreviera a despertarlo fuera reducida a cenizas por la primera mirada de sus ojos. El don fue concebido. En la oquedad de su caverna profunda, dentro del vientre de una montaña, el rey Muchukunda se retiró a dormir y allí durmió mientras se sucedían las edades. Individuos, pueblos, civilizaciones, épocas salieron del vacío y volvieron a él mientras permanecía el viejo rey en su estado de felicidad subconsciente, intemporal, como el inconsciente freudiano por debajo del mundo dramático y temporal de nuestra fluctuante experiencia del ego. Vivía el viejo de la montaña, el bebedor del sueño profundo. Su despertar llegó, pero con un giro sorprendente que daba una nueva perspectiva a todo el problema del periplo del héroe, así como el misterio de la petición de la gracia del sueño, como el don más alto que pudo recibir un poderoso rey. Vishnu, el Señor del mundo, había encarnado en la persona de un hermoso joven llamado Krishna, quien después de salvar la tierra de la India de una tiránica raza de demonios, había subido al trono. Había gobernado en una paz utópica
hasta que una horda de bárbaros invadió repentinamente el país por el noroeste. El rey Krishna se lanzó contra ellos y, como era de esperarse de su naturaleza divina, ganó la victoria hábilmente. Con un simple ardid, sin armas y adornado con lotos, salió de su fortaleza y tentó al rey enemigo a perseguirlo y alcanzarlo. Luego se escondió en una cueva. Cuando el bárbaro lo siguió, descubrió a un hombre que dormía en la caverna. Oh, pensó, me ha traído hasta aquí y ahora finge dormir tranquilamente. Dio un puntapié a la figura que yacía en el suelo frente a él, y la figura se movió. Era el rey Muchukunda. La figura se levantó y los ojos, que habían estado cerrados durante innumerables ciclos de creación, historia mundial y disolución, se abrieron lentamente a la luz. Su primera mirada cayó sobre el rey enemigo, que se convirtió en antorcha y fue enseguida reducido a un humeante montón de cenizas. Muchukunda se volvió y la segunda mirada cayó sobre el hermoso y adornado joven, a quien el viejo rey reconoció inmediatamente por su fulgor como una emanación de Dios. Y Muchukunda se inclinó ante su Salvador con la siguiente plegaria: Mi Dios y Señor, cuando vivía y trabajaba como un hombre, vivía y trabajaba sin encontrar descanso. A través de muchas vidas, nacimiento tras nacimiento, buscaba y sufría, sin conocer la pausa ni la calma. Confundía el sufrimiento con el júbilo, confundía los espejismos que aparecen sobre el desierto con aguas refrescantes. Apresaba deleites y solo obtenía miseria. El poder regio y los bienes terrenales, la riqueza y el poder, los amigos y los hijos, la esposa y la servidumbre, todo lo que halaga los sentidos, todo lo que buscaba porque creí que me traería beatitud. Pero desde el momento en que cualquier cosa era mía, cambiaba de naturaleza y se convertía en un fuego abrasador. Entonces encontré el camino de la compañía de los dioses y ellos me recibieron como un compañero. Pero ¿dónde estaba la calma? ¿Dónde el descanso? Las criaturas de este mundo, incluyendo los dioses, son burladas, mi Dios y Señor, por tus habilidosos ardides. Por eso repiten su círculo vano de nacimiento, agonía de la vida, vejez y muerte. Entre una vida y otra se enfrentan al Señor de la muerte y son forzados a soportar infiernos con todos los grados del más despiadado dolor. Y todo esto viene de ti, mi Dios y Señor. Engañado por tus hábiles ardides, yo también fui presa del mundo, vagué en un laberinto de errores y quedé preso en las mallas del egoísmo. Ahora me refugio en tu presencia interminable y adorable, y mi deseo es solo librarme de todo aquello. Cuando Muchukunda salió de la cueva, vio que los hombres, desde su separación, se habían reducido en estatura. Entre ellos, él era un gigante. Los abandonó de nuevo y se retiró a las más altas montañas. Y allí se dedicó a las prácticas ascéticas que habían de liberarlo finalmente de su último apego a las formas del ser. Muchukunda, en otras palabras, en vez de regresar, decidió retirarse del mundo
a un grado todavía más avanzado. ¿Y quién podía decir que esta decisión carecía de razón? 2. La huida mágica. Si el héroe en su triunfo gana la bendición de la diosa o del dios y luego es explícitamente comisionado a regresar al mundo con algún elixir para la restauración de la sociedad, el último estadio de su aventura está apoyado por todas las fuerzas de su patrono sobrenatural. Por otra parte, si el trofeo ha sido obtenido a pesar de la oposición de su guardián, o si el deseo del héroe de regresar al mundo ha sido resentido por los dioses o los demonios, el último estadio del círculo mitológico se convierte en una persecución agitada y a menudo cómica. Esta fuga puede complicarse con milagrosos obstáculos y evasiones mágicas. Los galeses hablan, por ejemplo, del héroe Wieon Bach, quien se encontró en la tierra bajo las ondas. Específicamente estaba en el fondo del lago Bala, en Merionethshire, al norte de Gales. En el fondo de ese lago vivía un viejo gigante, Teid, el calvo, con su esposa Caridwen. Esta última, en uno de sus aspectos, era la protectora del grano y de las cosechas abundantes, y en otro la diosa de la poesía y de las letras. Poseía una enorme marmita y deseaba preparar en ella un filtro de ciencia y de inspiración. Con la ayuda de libros de nigromancia, compuso un brebaje negro que luego colocó sobre el fuego para que se cociera durante un año, y al final de dicho periodo deberían obtenerse 3 gotas benditas de la gracia de la inspiración. Y ella le encargó a nuestro héroe Wieon Bach que revolviera el caldero y a un ciego llamado Morda, que conservaba vivo el fuego, y les encargó que no permitieran que dejara de hervir por el espacio de un año y un día. Y ella misma, de acuerdo con los libros de los astrónomos y en horas planetarias, se ocupaba de recoger diariamente todas las hierbas dotadas de poderes mágicos. Y un día, hacia el final del año, cuando Carwen estaba cortando plantas y haciendo hechizos, sucedió que 3 gotas de licor encantado saltaron del caldero y cayeron sobre el dedo de Wieon Bach. Como estaban muy calientes, se llevó el dedo a la boca, y desde el instante en que probó las milagrosas gotas, pudo prever todo lo que iba a suceder, y percibió que su principal cuidado debería ser guardarse de las astucias de Caridwen, porque grandes eran sus habilidades. Lleno de terror, huyó hacia su país natal. El caldero se partió en 2 porque todo el líquido que contenía era venenoso, con excepción de las 3 gotas encantadas. Por eso los caballos de Withno Garanir fueron envenenados por el agua del arroyo, por el cual corrió el líquido del caldero, y la confluencia de ese arroyo fue llamada desde ese momento veneno de los caballos de Withno. Cuando regresó, Caridwen vio que había perdido el trabajo de todo un año. Tomó un pedazo de madera y golpeó al ciego Morda en la cabeza hasta que uno de sus ojos saltó sobre su mejilla. Él le dijo: injustamente me habéis desfigurado porque estoy inocente. Vuestra pérdida no fue causa mía. Dices la verdad, dijo Caridwen. Fue Wieon Bach quien me robó. Y se lanzó en su persecución. Cuando él la vio, se convirtió en liebre y huyó, pero ella se convirtió en lebrel
y estuvo a punto de alcanzarlo. Entonces él corrió hacia un río y se convirtió en pez, y ella lo persiguió bajo el agua convertida en nutria, hasta que él se vio obligado a convertirse en pájaro y volar. Y ella bajo la forma de halcón lo siguió y no le dio descanso en el cielo. Y cuando estaba a punto de apresarlo, él sintió el temor de la muerte. Descubrió un montón de trigo en un granero y se convirtió en uno de los granos. Entonces ella se transformó en una gallina negra de alta cresta. Se dirigió al trigo, escarbó con sus patas, encontró el grano y se lo tragó. Y entonces, dice la historia, lo llevó en el vientre 9 meses, y cuando lo parió, no tuvo fuerza para matarlo, por gran belleza, de manera que lo metió en una bolsa de cuero y lo tiró al mar, a la misericordia de Dios, un día 29 de abril. La fuga es el episodio favorito del cuento popular, en el cual se desarrolla bajo muchas divertidas formas. Los Buryat de Irkutsk, Siberia, por ejemplo, afirman que Morgón Kara, su primer chamán, era tan competente que podía atraer las almas de los muertos. Por ese motivo, el Señor de los muertos se quejó al alto Dios del cielo, y Dios decidió poner a prueba al chamán. Tomó posesión del alma de cierto hombre y la metió en una botella, cubriendo la boca con la yema de su pulgar. El hombre enfermó y sus parientes mandaron por Morgón Kara. El chamán buscó por todas partes el alma que faltaba. Buscó por el bosque, por las aguas, por los desfiladeros de las montañas, la tierra de los muertos, y al fin subió, montado en su tambor, al mundo de arriba, en donde fue forzado a buscar por un largo tiempo. Entonces observó que el alto Dios del cielo tenía una botella tapada con la yema de su pulgar, y reflexionando sobre esa circunstancia, cayó en cuenta de que dentro de la botella estaba el alma que él había venido a buscar. El astuto chamán se convirtió en avispa, voló hacia Dios y le dio un aguijonazo tan fuerte en la frente que le hizo quitar el pulgar de la abertura, y la cautiva huyó. Antes de que Dios pudiera evitarlo, ya iba el chamán Morgón Kara sentado en su tambor y camino a la tierra con el alma recobrada. La fuga, en este caso, sin embargo, no fue enteramente triunfante. Terriblemente indignado, Dios disminuyó para siempre el poder del chamán, partiendo su tambor en dos. Por eso, los tambores de los chamanes, que originalmente, de acuerdo con la historia de los Buryat, tenían dos parches de cuero, desde ese día tienen solo uno. Una variedad popular de la huida mágica es aquella en que se dejan abandonados dos objetos que hablan del fugitivo y así retardan la persecución. Un cuento maorí de Nueva Zelanda habla de un pescador que un día, al llegar a su casa, descubrió que su mujer se había tragado a sus dos hijos. Ella yacía en el suelo quejándose. Él le preguntó qué le pasaba y ella declaró que estaba enferma. Él quiso saber dónde estaban los dos muchachos y ella le dijo que se habían ido, pero él supo que ella mentía. Con su magia la obligó a vomitarlos y ellos salieron vivos y enteros. Después el hombre tuvo miedo de su esposa y decidió escapar de ella tan pronto como pudiera, junto con los muchachos.
Cuando la ogresa fue a buscar agua, el hombre, con su magia, hizo que el agua bajara y se alejase de ella, de modo que tuviera que caminar una considerable distancia. Luego, por medio de gestos, ordenó a las chozas, a los macizos de árboles que crecieran cerca del pueblo, a los basureros y al templo en lo alto de la colina, que respondieran por él cuando su esposa regresara y lo llamara. Se dirigió con los muchachos a su canoa y se hicieron a la vela. La mujer regresó y como no los encontró, empezó a llamarlos. Primero contestó el basurero. Ella fue en esa dirección y los llamó otra vez. Las casas contestaron. Luego los árboles, uno detrás de otro. Los diversos objetos de la vecindad le respondieron y ella corría, cada vez con más azoro, en cada dirección. Se cansó, empezó a jadear y a sollozar, y al fin cayó en la cuenta de lo que le habían hecho. Se apresuró a subir al templo en lo alto de la colina y miró hacia el mar, donde la canoa era apenas una mancha en el horizonte. Otra bien conocida variedad de la huida mágica es aquella en que el héroe que huye echa tras de sí una serie de obstáculos. Dos hermanitos estaban jugando cerca de una fuente y repentinamente cayeron en ella. Había dentro una bruja del agua y la bruja les dijo: «Ahora os tengo, os haré trabajar para mí», y se los llevó con ella. A la niñita le dio a hilar un copo de lino sucio y la hizo sacar agua de una poza sin fondo. El niño tenía que hacer leña con una hacha mellada, y todo lo que les daba de comer eran mendrugos duros como piedras. Finalmente los niños perdieron la paciencia y esperaron un domingo en que la bruja fuera a la iglesia, y escaparon. Cuando la misa se acabó, la bruja descubrió que los pájaros habían volado y los persiguió con poderosos saltos, pero los niños le espiaron desde lejos, y la niña dejó caer un cepillo para el pelo que se convirtió inmediatamente en una gran montaña peluda con miles y miles de filamentos que sobre los cuales la bruja podía difícilmente trepar. Sin embargo, lo hizo. Tan pronto como los niños la vieron, el niño tiró un peine que inmediatamente se convirtió en una montaña en forma de peine, con 1000 veces 1000 picos. Pero la bruja supo cómo evadirlos y finalmente los atravesó. Luego la niña tiró un espejo que se convirtió en una montaña espejo que era tan lisa que la bruja no pudo escalarla. Entonces pensó: regresaré a casa corriendo a buscar mi hacha y partiré en dos la montaña espejo. Pero cuando regresó y rompió el cristal, los niños ya estaban muy lejos y la bruja del agua tuvo que regresar a su fuente. Las fuerzas del abismo no deben ser retadas con ligereza. En el Oriente se da mucha importancia al peligro de llevar a cabo las psicológicamente perturbadoras prácticas del yoga sin una supervisión competente. Las meditaciones del neófito deben ajustarse a sus progresos, de manera que la imaginación sea definida en cada uno de sus pasos por devatas, deidades adecuadas, visiones, hasta que llegue el momento que el espíritu preparado pueda avanzar solo. Como observa sabiamente el Dr. Jung, la función incomparablemente útil del símbolo dogmático es que protege a la persona de la experiencia directa de Dios en tanto que esa persona no se exponga en forma perjudicial. Pero si deja su hogar y familia,
vive mucho tiempo solo, mira demasiado profundamente en el espejo oscuro, entonces el tremendo suceso del encuentro puede caer sobre él. Aún entonces, el símbolo tradicional, llegado a la madurez a través de los siglos, puede operar como corriente cicatrizante y hacer cambiar de rumbo la falta incursión de la divinidad viva hacia los consagrados recintos de la iglesia. Los objetos mágicos que deja caer el héroe impulsado por el pánico, interpretaciones protectoras, principios, símbolos, racionalizaciones, todo retrasan y absorben la fuerza del Lebrel del cielo en movimiento, permitiendo que el aventurero se ponga a salvo, tal vez con la posesión de un don, pero los esfuerzos requeridos no son siempre ligeros. Una de las más asombrosas fugas con obstáculos es el del héroe griego Jasón. Había decidido ganar el vellocino de oro, después de hacerse a la mar en el magnífico Argos con una gran compañía de guerreros. Navegó en dirección al mar Negro y aunque retrasado por muchos fabulosos peligros, llegó al fin. Muchas millas más allá del Bósforo, a la ciudad y al palacio del rey Aetes. Detrás del palacio estaban el bosque y el árbol del premio guardado por un dragón. La hija del rey, Medea, concibió una pasión desenfrenada por el ilustre visitante extranjero, y cuando el rey impulsó una tarea imposible como precio por el vellocino de oro, ella compuso hechizos que lo ayudaron a triunfar. La tarea consistía en arar cierto tiempo utilizando toros de aliento llameante y pies de bronce. Luego sembrar el campo con dientes de dragón y matar a los hombres armados que inmediatamente habrían de brotar de tal semilla. Pero con el cuerpo y la armadura ungidos con los hechizos de Medea, Jasón dominó a los toros, y cuando el ejército nació de la simiente del dragón, tiró una piedra en medio de ellos, que los hizo volverse y enfrentarse, de manera que se mataron los unos a los otros. La enamorada joven condujo a Jasón a la encina de la cual colgaba el vellocino de oro. El dragón que la guardaba tenía cresta, una lengua de 3 puntas, unas fauces con terribles colmillos encorvados, pero con el jugo de cierta hierba, la pareja hizo dormir al formidable monstruo. Cuando Jasón se apoderó del premio, Medea huyó con él, y el Argos se hizo a la mar. Pero enseguida el rey salió en su persecución. Cuando Medea vio que los veleros de su padre los alcanzaban, persuadió a Jasón para que mataran a Aspirtos, su joven hermano que había huido con ella, y tirara al mar los pedazos del cuerpo desmembrado. Esto forzó al rey Aetes, su padre, a detenerse para rescatar los restos y regresar a la tierra a hacerles un funeral digno. Mientras tanto, el Argos voló con el viento y se perdió de vista. En las crónicas de asuntos antiguos de los japoneses aparece otra tremenda fábula, pero de muy diferente sentido, la del descenso al mundo subterráneo del Izanagi, el padre original de todas las cosas, para recobrar de la tierra del arroyo amarillo
a su difunta hermana y esposa Izanami. Ella fue a recibirlo a la puerta del mundo inferior y él le dijo: «Oh tú, mi augusta hermosa hermana menor, las tierras que tú y yo hemos hecho no están terminadas todavía». «Regresa», ella contestó. «Es lamentable que no hubieras visto antes. He comido el alimento de la tierra del arroyo amarillo. Sin embargo, como estoy subyugada por el honor de la entrega aquí de mi augusto y hermoso hermano mayor, deseo regresar. Discutiré el asunto privadamente con las deidades del arroyo amarillo. Sé cuidadoso, no me mires». Se retiró dentro del palacio, pero como permanecerá allí mucho tiempo, él no pudo esperar más. Rompió uno de los dientes del peine que estaba metido en el augusto lado izquierdo de su cabello, y después de haberlo encendido, como una pequeña antorcha, entró y miró. Lo que vio fue un enjambre de gusanos y a Izanami pudriéndose. Aterrorizado por la visión, Izanagi huyó. Izanami dijo: «Me has puesto en vergüenza». Izanami mandó en su persecución a la mujer fea del mundo inferior. Izanagi, en plena fuga, tomó el negro tocado de su cabello y lo arrojó al suelo. Instantáneamente se convirtió en uvas y mientras su persecutora se detenía a comerlas, continuó su camino. Ella reanudó la persecución y estaba a punto de alcanzarlo. Él tomó del lado derecho de su cabello un peine con muchos y muy apretados dientes. Lo rompió y lo arrojó al suelo. Instantáneamente se convirtió en retoños de bambú y ella se detuvo a comerlos. Mientras tanto él huyó. Entonces su hermana menor mandó en su persecución las 8 deidades del trueno con 1500 guerreros del arroyo amarillo. Él blandió el sable de 10 empuñaduras que automáticamente portaba y avanzó haciendo molinetes detrás de él. Pero los guerreros seguían persiguiéndolo. Al llegar a la frontera entre el mundo de los vivos y la tierra del arroyo amarillo, tomó 3 duraznos que allí crecían. Esperó y cuando el ejército se le vino encima, los tiró. Los duraznos del mundo de los vivos hirieron a los guerreros de la tierra del arroyo amarillo, quienes se volvieron y huyeron. Finalmente, se presentó en persona la augusta Izanami. Él tomó una roca que habría necesitado de 1000 hombres para levantarla y con ella cerró el camino. Con la roca entre ellos, de pie uno frente al otro, cambiaron impresiones. Izanami dijo: «Mi augusto y hermoso hermano mayor, si te comportas así, causaré cada día la muerte de 1000 personas en tu reino». Izanagi contestó: «Mi augusta y hermosa hermana menor, si haces eso, haré que cada día paran 1500 mujeres». Habiendo avanzado un paso más allá de la esfera creadora de Izanagi, el padre de todas las cosas, para entrar en el campo de la disolución, Izanami había tratado de proteger a su hermano esposo. Cuando hubo visto más de lo que debía ver, él perdió la inocencia de la muerte. Pero con su augusta voluntad de vivir, levantó en forma de poderosa roca ese velo protector que todos hemos sostenido. Desde entonces, entre nuestros ojos y la tumba, el mito griego de Orfeo y Eurídice y cientos de fábulas análogas
de todo el mundo sugieren, como esta antigua leyenda del lejano oriente, que a pesar del evidente fracaso, existe una posibilidad del retorno del amante con su periodo amor desde el otro lado del umbral terrible. Es siempre una pequeña falta, un síntoma ligero, pero crítico de la fragilidad humana, lo que hace imposible una relación abierta entre los dos mundos, de manera que se siente la tentación de creer que si pudiera evitarse ese pequeño y malogrado incidente, todo marcharía bien. En las versiones polinesias de la historia en que la pareja usualmente logra escapar, y en la tragedia griega, Alcestes, en que también hay un feliz retorno, el efecto no es reafirmativo, sino solo sobrehumano. Los mitos del fracaso nos emocionan con la tragedia de vivir, pero los del éxito solo por lo increíbles. Sin embargo, si el monomito cumpliera lo que promete, no es el fracaso humano ni el éxito sobrehumano lo que habría de mostrarnos, sino el éxito humano. Ese es el problema de la crisis en el umbral del regreso. Primero habremos de buscar en ella los símbolos sobrehumanos y luego buscaremos la enseñanza práctica para el hombre histórico. 3. El rescate del mundo exterior. Pudiera ser que el héroe necesitara ser asistido por el mundo exterior al regreso de su aventura sobrenatural. En otras palabras, pudiera darse el caso de que el mundo tuviera que venir y rescatarlo, porque la felicidad de las moradas profundas no ha de ser abandonada con ligereza, en favor de la dispersión del yo que priva en el individuo cuando está despierto. ¿Quién que haya abandonado el mundo? Leemos, ¿desearía regresar de nuevo? Él solo quiere estar allá. Sin embargo, en tanto que vive, la vida lo llama. La sociedad se encela de aquellos que permanecen fuera de ella y ha de venir a tocar a su puerta. Si el héroe, como Muchukunda, no lo desea, el que le perturba sufre un tremendo choque, pero si el escogido solo se ha retrasado, fascinado por el estado de ser perfecto que se asemeja a la muerte, se efectúa un aparente rescate y el aventurero retorna. Cuando Cuervo de la fábula esquimal hubo entrado con sus teas en el vientre de la ballena, se encontró en el umbral de un hermoso cuarto al fondo del cual ardía una lámpara. Su sorpresa fue grande cuando vio allí sentada a una hermosa joven. El cuarto estaba seco y limpio, y la espina dorsal de la ballena sostenía el techo, y las costillas formaban las paredes. De un tubo que corría a lo largo de la espalda, goteaban lentamente el aceite dentro de la lámpara. Cuando Cuervo entró en el cuarto de la mujer, levantó la mirada y gritó: ¿Cómo entraste aquí? Eres el primer hombre que llega a este lugar. Cuervo le dijo lo que había hecho y ella lo invitó a sentarse en el lado opuesto del cuarto. Esta mujer era el alma de Inúa, de la ballena. Sirvió alimento al visitante, le dio bayas y aceite y le contó, mientras tanto, cómo había cortado las bayas el año anterior. Cuervo permaneció 4 días como huésped de la Inúa en el vientre de la ballena. Y durante ese periodo estuvo tratando de discernir qué clase de tubo era ese que corría por el techo.
Cada vez que la mujer salía del cuarto, le prohibía tocarlo, pero una de tantas veces, cuando ella salió, se acercó a la lámpara, tiró una de sus garras y tomó una gran gota, que se limpió con la lengua. Era tan dulce que repitió la hazaña y luego procedió a tomar gota por gota, a medida que caían. Después, su avidez encontró esto demasiado lento, de manera que se subió, rompió un pedazo del tubo y se lo comió. Apenas acababa de hacerlo cuando una gran ola de aceite invadió el cuarto, extinguió la luz y la cámara misma empezó a oscilar peligrosamente hacia uno y otro lado. Cuervo casi estaba muerto de cansancio y agotado con el terrible ruido que se producía a su alrededor todo el tiempo. Pero de pronto todo se calmó y el cuarto quedó quieto, porque Cuervo había roto una de las arterias del corazón y la ballena había muerto. La Ainúa nunca volvió. El cuerpo de la ballena fue llevado a la playa por las aguas. Ahora Cuervo era un prisionero. Mientras meditaba en lo que era conveniente hacer hoyo, que dos hombres hablaban por encima de la espalda del animal y que decían llamar a toda la gente del pueblo para que los ayudara a descuartizar la ballena. Enseguida hicieron un agujero en la parte superior del gran cuerpo. Cuando fue lo suficientemente grande y toda la gente se hubo llevado pedazos de carne para ponerlos en la playa, Cuervo salió disimuladamente, pero tan pronto hubo alcanzado el suelo recordó que había olvidado dentro sus teas. Se quitó su chaqueta y su máscara, y muy pronto la gente vio un hombre pequeño y negro que se aproximaba envuelto en una extraña piel de animal. Lo miraron con curiosidad. El hombre ofreció su ayuda, se remangó y se puso a trabajar. Poco después, uno de los que trabajaban en el interior de la ballena gritó: «Mirad lo que he encontrado, teas en el vientre de la ballena». Cuervo dijo: «Eso es algo muy malo. Mi hija me dijo una vez que cuando se encuentran teas dentro de una ballena que se ha descuartizado, muchos de los presentes han de morir. Yo me voy». Y se bajó las mangas y empezó a alejarse. La gente se apresuró a seguir su ejemplo, y así fue como Cuervo, que regresó después, tuvo un gran festín. Uno de los más importantes y deliciosos mitos de la tradición shintoísta del Japón antigua, ya cuando fue incluida en las crónicas del siglo VIII después de Cristo, en las llamadas crónicas de asuntos antiguos, es el del surgimiento de la bella diosa del sol Amaterasu, desde una residencia celestial de roca durante el crítico primer periodo del mundo. Este es un ejemplo en el cual el ser rescatado no lo hace de muy buen grado. El dios de la tempestad, Susanoo, hermano de Amaterasu, se había comportado de forma imperdonable. Y aunque ella había tratado de calmarlo y había prodigado su perdón por encima de todo límite, él continuó destruyendo sus campos de arroz y corrompiendo sus instituciones. Como un insulto final, hizo un agujero en el techo de su cámara de hilar y dejó caer por él un caballo celeste manchado que había desollado al revés, a vista del cual todas las damas y las diosas que hilaban diligentemente las augustas vestiduras de las deidades se alarmaron tanto que murieron de terror. Amaterasu, aterrorizada por lo que había visto, se retiró a una cueva celeste y cerró la puerta detrás de ella y la trancó.
Esta fue una decisión terrible de su parte, pues la desaparición permanente del Sol hubiera significado el fin del universo. Y el fin antes de que realmente hubiera comenzado. Con su desaparición, la planicie del alto cielo y toda la tierra central sembrada de cañas se oscurecieron. Los malos espíritus hicieron una orgía por el mundo. Se levantaron numerosos portentos de maldad, y las voces de las miradas de deidades se asemejaban a las moscas que bullen en la quinta luna. Por lo tanto, los 8 millones de dioses se reunieron en una divina asamblea en el lecho de un tranquilo río celeste y pidieron a uno de ellos, la deidad llamada el que incluye el pensamiento, que hiciera un plan. Como resultado de su consulta, muchas cosas de divina eficacia se produjeron, entre ellas un espejo, una espada y ofrendas de ropa. Tomaron un gran árbol y los decoraron con joyas. Trajeron gallos que cantaban perpetuamente. Se encendieron fogatas y se recitaron grandes liturgias. El espejo de 8 pies de largo fue atado a las ramas de en medio del árbol. Y una diosa joven llamada Osume bailó una danza alegre y ruidosa. Los 8 millones de dioses estaban tan divertidos que su risa llenaba el aire y se sacudía la planicie del alto cielo. Dentro de la cueva, la diosa del sol escuchó los animados ruidos y se asombró. Tuvo curiosidad de saber lo que pasaba. Abrió un poco la puerta de la roca celeste y dijo desde dentro: creí que debido a mi retiro, la planicie del cielo estaría oscura y que también estaría oscura la tierra central sembrada de cañas. ¿Cómo es que Usume causa alegría y que los 8 millones de dioses están riéndose? Entonces habló Usume: nos regocijamos y estamos alegres porque hay una deidad más ilustre que vuestro ser augusto. Mientras hablaba, 2 de las divinidades empujaron el espejo y se los mostraron respetuosamente a la diosa del sol, Amaterasu. Y ella, más y más asombrada, salió lentamente de la cueva para mirarlo. Un poderoso dios tomó su augusta mano y la acercó, mientras otra ponía una cuerda de paja llamada Shimenawa detrás de ella, delante de la puerta de la cueva, diciendo: no debéis regresar más que hasta este punto. Por lo tanto, la planicie del alto cielo y la tierra central, sembrada de caña, fueron alumbradas de nuevo. El sol se retira ahora por un tiempo, cada noche, así como la vida misma, en un sueño reparador. Pero por medio de la augusta Shimenawa le es impedido desaparecer permanentemente. El motivo del sol como una diosa en vez de un dios es una preciosa y rara supervivencia de un contexto mitológico que evidentemente tuvo amplia difusión en un tiempo. La gran divinidad maternal del sur de Arabia es el sol femenino, Ilat. La palabra sol en alemán es femenina, die Sonne. Tanto en Siberia como en América del Norte sobreviven historias dispersas de un sol femenino. En el cuento de Caperucita Roja, que fue comida por el lobo y rescatada en su vientre por un cazador, tenemos un eco remoto
de la misma aventura de Amaterasu. Aparecen huellas en muchos países, pero solo en Japón hallan la gran mitología, todavía efectiva en la civilización. Porque el Mikado es un descendiente directo del nieto de Amaterasu, y como ancestro de la casa real, es honrada como una de las divinidades supremas de la tradición nacional de Shinto. En sus aventuras se percibe una sensación del mundo diferente a las de las mitologías ahora mejor conocidas del dios solar, una cierta ternura hacia el hermoso don de la luz, una gratitud gentil por las cosas que se han vuelto visibles, como la que una vez debe de haber distinguido el espíritu religioso de muchos pueblos. Reconocemos el espejo, la espada y el árbol, el espejo que refleja a la diosa y la hace surgir del augusto reposo de su divina no manifestación simbolizada, el mundo. El campo de la imagen reflejada. Allí, la divinidad se complace en contemplar su propia gloria, y este placer en sí mismo la induce al acto de manifestación o creación. La espada es el equivalente del rayo. El árbol es el eje del mundo en su aspecto fructífero y de satisfactor de deseos. El mismo que se muestra en los hogares cristianos en la estación del solsticio de invierno, que es el momento del renacimiento o regreso del sol. Alegre costumbre heredada del paganismo germánico que ha dado al lenguaje alemán moderno su femenino soné. La danza de Usume y la diversión de los dioses pertenecen al carnaval, el mundo que ha quedado cabeza abajo por la desaparición de la divinidad suprema, pero que se regocija por la renovación que viene. Y la shimenawa, la cuerda augusta de paja que fue tendida detrás de la diosa cuando ésta reapareció, simboliza la gracia del milagro del retorno de la luz. Esta shimenawa es uno de los símbolos tradicionales más conspicuos, importantes y silenciosamente elocuentes de la religión popular de Japón. Está colgada encima de las entradas de los templos, adorna las calles en el Festival del Año Nuevo y significa la renovación del mundo en el umbral del regreso. Si la cruz cristiana es el símbolo más elocuente del pasaje mitológico del abismo de la muerte, la shimenawa es el símbolo más sencillo de la resurrección. Ambas representan el misterio de la frontera entre los mundos, la línea que separa lo que existe y lo que no existe. Amaterasu es una hermana oriental de la gran Inanna, la suprema diosa de las antiguas tablillas cuneiformes de los templos sumerios, cuyos descendientes hemos seguido al mundo subterráneo. Inanna, Ashtar, Astarte, Afrodita, Venus. Estos fueron los nombres que llevó en los periodos sucesivos de cultura occidental, asociados no con el Sol, sino con el planeta que lleva su nombre y al mismo tiempo con la luna, los cielos y la tierra fructífera. En Egipto se convirtió en la diosa de las estrellas del perro, Sirio, cuya reaparición anual en el cielo anunciaba el desbordamiento del Nilo que fertilizaba la tierra. Inanna
como hemos visto, descendió de los cielos a la región infernal de su hermana contraria, la reina de la muerte, Ereshkigal, y dejó instrucciones a Nishubur, su mensajero, de que la rescatara en caso de que no volviera. Llegó desnuda ante los 7 jueces que pusieron los ojos sobre ella y se convirtió en cadáver, y el cadáver, como hemos visto, fue colgado de una estaca. Después de que 3 días y 3 noches habían pasado, Nishubur, el mensajero de Inanna, el mensajero de palabras propicias, el mensajero de palabras de apoyo, llenó el cielo de lamentos por ella. Lloró por ella en el templo de reuniones y corrió a buscarla en la casa de los dioses. Por ella se vistió con un solo ropaje, como un mendigo, y solo dirigió sus pasos a Ekur, la casa de Enlil. Este es el principio del rescate de la diosa e ilustra el caso de alguien que conocía tan bien el poder de la zona en que entraba, que tomó la precaución de mantenerse despierta. Nishubur fue primero a ver al dios Enlil, pero éste le dijo que, puesto que Inanna había ido a la gran altura, a la gran profundidad, debería someterse a los decretos del mundo inferior. Nishubur fue después al dios Nanna, pero el dios dijo que ya había ido de gran altura a la gran profundidad. Debería someterse a los decretos del mundo inferior. Nishubur fue al dios Enki, y el dios Enki imaginó un plan. Confeccionó 2 criaturas sin sexo y les confió el alimento de la vida y el agua de la vida, con instrucciones de ir al mundo inferior y rociar 60 veces con este alimento y esta agua el cuerpo suspendido de Inanna. Sobre el cuerpo que colgaba de la estaca dirigieron el poder de los rayos del fuego. 60 veces rociaron sobre él el alimento de la vida y 60 veces el agua de la vida. Inanna resucitó. Inanna asciende desde el mundo inferior. El Anunnaki voló, y cuando los que habían descendido pacíficamente al mundo inferior, cuando Inanna asciende al mundo inferior, asciende con todos los muertos. Inanna asciende desde el mundo inferior, y los demonios pequeños como carrizos, y los demonios grandes como columnas, avanzaron a su lado. El que caminaba delante de ella llevaba un báculo en la mano, y que caminaba a su lado llevaba un arma en los lomos. Y aquellos que la precedían, los que precedían a Inanna, eran seres que no saben del alimento ni del agua, que no comen harina cernida, que no beben vino escanciado, que quitan a la mujer del costado del hombre, que quitan al niño del pecho de la madre que lo amamanta. Rodeada por esta multitud horrible de aparecidos, Inanna atravesó la tierra de Sumeria, de ciudad en ciudad. Estos 3 ejemplos de áreas culturales completamente separadas, Cuervo, Amaterasu e Inanna, ilustran suficientemente el rescate del mundo exterior. Muestra en los estadios, finalmente, de la aventura la acción continuada de la fuerza de ayuda sobrenatural que asiste al elegido a través del curso de su prueba. Aunque la conciencia del elegido haya sucumbido, el inconsciente le da su equilibrio propio y renace en el mundo del que partió. Una vez de aferrarse a su ego y salvarlo, como en el caso de la huida mágica, lo pierde, pero le es devuelto por medio de la gracia. Esto nos trae a la crisis final de todo, ante la cual
La excursión milagrosa no ha sido sino un preludio. La crisis de la suprema y paradójica dificultad del cruce del umbral al regreso del héroe del reino místico a la tierra de la vida diaria, ya sea rescatado desde el mundo exterior o impulsado por el mundo inferior o dirigido gentilmente por las divinidades guías. El elegido tiene que volver a entrar con su don a la hace tiempo olvidada atmósfera de los hombres que son fracciones e imaginan ser completos. Todavía debe enfrentarse a la sociedad con su elixir que destroza el ego y redime la vida y soporta el golpe de respuesta de las dudas razonables, de los duros resentimientos y de la incapacidad de las buenas gentes para comprender.